Bienvenidos a una nueva emisión de La Puerta está abierta. Idea y conducción, Cecilia Burdillón. Escuchanos online en www.fmciudad995.com.ar. Sumate a nuestra fanpage en www.facebook.com/La Puerta está abierta. Comunicate con nosotros al 423-2428 o mandanos un mensaje de texto al 155 12 55 62. Los años que perdí pasaron sin pesar. Los chicos de mi barrio leen libros para atrás. Persigo una verdad escrita en un papel de un sueño amenazado. Muy bien, continuamos entonces hasta las 19 horas aquí en La Puerta está abierta y estamos en comunicación telefónica con Miguel Caraciolo. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Cecilia. Un gusto y un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, Miguel. La idea, bueno, como te habíamos comentado antes, era poder hablar un poquito sobre el trabajo que están realizando desde la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico. Miguel. Bueno. Si nos puedes comentar un poquitito cómo fue que se organizan para poder conformarse. O sea, estás hablando desde Bahía Blanca, vamos a partir desde allí. Es una de las pocas asociaciones que trabajan en particular sobre este síndrome. Sí, bueno, esto comenzó en septiembre del 2009, somos bastante nuevos en todo esto. Surgió como consecuencia de un hijo nuestro que se enfermó, que la verdad estuvo muy grave, muy mal, y gracias a Dios pudo recuperarse. Bueno, como consecuencia de eso, dio la casualidad de que justo se da una jornada sobre el síndrome urémico hemolítico aquí en nuestra ciudad, a la cual fui y participé, y bueno, surgió la idea de fundar esta asociación porque pensábamos que en realidad todos aquellos que hemos vivido muy de cerca esta enfermedad tenemos la obligación moral de hacer conocer todo esto, porque es una enfermedad que se conoce muy poquito, la gente en realidad la desconoce mucho, y aquellos que tienen alguna idea simplemente piensan que es la enfermedad de la hamburguesa o de la carne, claro, y realmente no, claro, y no es así. Por lo tanto, un poco lo que pensamos era que si alguien se cae en el pozo y logra salir del mismo, lo menos que tiene que hacer es tratar de avisarle al que viene atrás para que lo esquive, o que por lo menos si tiene que lamentablemente caerse, que pueda amortiguarlo de alguna manera y que no sea tanto como nos ha tocado a nosotros que desconocíamos esta enfermedad y realmente fue muy duro transcurrirla y lo posterior, ¿no? O sea, el post-hospital, digamos, claro. El momento en donde comienza toda una etapa que es de ayuda familiar, ¿no? Hacia el enfermo, y o sea, todo el entorno tiene que trabajar para ayudarlo, ¿no? Miguel, ¿quiénes son los que están trabajando, además de ustedes, como padres? Porque vi también en una de sus cuentas de YouTube que tenían un trabajo que realizaban, una especie de charla que brindaban en jardines de infantes. Bueno, esto forma parte de unos programas que desarrollamos. Nosotros creemos que esta es una enfermedad, para todos aquellos que no la conocen, que no tiene medicación. O sea, no se cura a través de una medicación, simplemente lo único que tenemos es la prevención. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que en nuestro país es una enfermedad muy desconocida, tenemos la obligación de justamente hacer eso, dar charlas, dar todo tipo de ayuda a través de, por ejemplo, puede ser de folletería, de cartelería, de charlas, como decía, o también con distintos programas, como por ejemplo Serie de las Bacterias, que es un programa que se formó y que a través de un médico veterinario que tiene un hobby que cada vez se convierte más en su profesión que en un hobby, que es la magia y la ventriloquía, hizo un show, un teatro de títeres y de magia, en la cual se explica, ¿no es cierto?, lo que es la enfermedad,
lo que implica estar enfermo de síndrome urémico hemolítico y cómo prevenirla, ayudar un poco a los chicos a tener buenos ánimos, buenas costumbres, una manipulación, entonces de esa manera, y cómo comer los alimentos. Entonces, como lo hacemos en los jardines y en las escuelas primarias, creemos que es la mejor forma de poder llegar, porque los chicos absorben todo ese conocimiento, lo asimilan, lo llevan a la práctica, obligan a los padres a cumplir lo que a veces los grandes nos ponemos en contra de todo aquello, porque venimos con un arraigo de muchos malos hábitos y malas costumbres. Entonces los chicos son aquellos que de mañana, al tomar esas costumbres, esos buenos hábitos, lo van a hacer de forma natural y no van a sufrir las consecuencias que sufrimos nosotros, ¿no? Claro. Así que nos pareció muy buena idea, lo venimos desarrollando en toda la región. También porque los chicos son, digamos, los que más se ven afectados por esta bacteria. Y sí, exactamente. Los más afectados son los chiquitos, desde los 6 meses hasta hoy hablamos ya casi de 13 años. Antes se hablaba de 6 meses a 5 años, hoy estamos hablando casi de chicos hasta 13 años, con lo cual el rango etario es bastante grande. Y también hay que agregarle a eso que la gente de la tercera edad contrae con mucha facilidad esta enfermedad. Lo que sucede es que no tenemos estadísticas ni se dan a conocer los casos, siempre se mimetiza con alguna otra cuestión, por lo tanto no se hace, se dice que es un síndrome urémico hemolítico. Una enfermedad que tiene varias particularidades, ¿no? Por ejemplo, que en nuestro país nosotros somos primeros en el mundo en casos de síndrome urémico hemolítico. Para que tengan una idea, el 51% de los casos que hay en el mundo los tenemos en nuestro país. No es nada bueno estar primeros en el mundo en esto. La verdad que no es nada bueno estar primeros en el mundo en esto, porque realmente... Es este privilegio que tenemos. Nosotros los argentinos que nos gusta estar primeros en todos, la verdad que en esto no quisiéramos estar primeros, claro, pero llevamos una gran ventaja, por lo tanto va a tener que pasar muchísimo tiempo para que nos quiten ese podio, ¿no? Ese lugar. Además, se da mucho en nuestro país, tenemos casos informados por año, más de 550, por eso aclaro que son casos informados porque hay muchos lugares donde no se informan, por lo cual consideramos de que debe haber más de miles de chicos que se enferman año tras año, con una particularidad: esta enfermedad deja secuelas generalmente, por lo tanto los casos que se van dando son acumulativos, porque cada chico que se enferma después tiene una recuperación y un tratamiento como mínimo de 10 años, ¿no es cierto? Y algunos ya de por vida. Más Miguel, allá de aquello... tengo aquí una oyente que está preguntando si el síndrome urémico hemolítico es el de la Escherichia coli. Vamos a ver qué es, si nos podés explicar qué es el síndrome urémico hemolítico, más que nada para todos aquellos que estén escuchando. El síndrome urémico hemolítico proviene de una bacteria que es la Escherichia coli. Convengamos lo siguiente: el ser humano en general, todos tenemos Escherichia coli. Pero hay una variante, una cepa, ¿no? Un serotipo que es el que perjudica a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa bacteria se encuentra alojada en el intestino del ganado vacuno, del ganado rumiante, generalmente. Bien. Hola. Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Vamos a tratar de... vamos a hacer una cosa, Maxi. Si podés, vamos a pasar el audio justamente donde explicamos qué es el síndrome urémico hemolítico, y mientras tanto vamos tratando de recuperar la conversación con Miguel. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años y tiene consecuencias muy graves para la salud y en muchos casos puede derivar en la muerte del paciente. La enfermedad es producida en la mayoría de los casos por una bacteria, la Escherichia coli, que se encuentra principalmente en la carne vacuna. Si la carne no está bien cocida, la bacteria sobrevive y entra a través de la vía digestiva, se anida en el colon y libera una toxina llamada verocitotoxina, que es como un veneno que destruye las células.
Esta toxina pasa al torrente sanguíneo y daña los glóbulos rojos, lo que produce anemia. En los casos más graves, ataca a células cerebrales, produciendo gravísimos trastornos neurológicos. Esta bacteria es sensible al calor, por cocción o por pasteurización, y por lo tanto es fácil de destruir con la correcta cocción de los alimentos. Bueno, ahí está, se ha podido recuperar la comunicación. ¿Miguel? Sí, se había cortado. Bueno, sí, no, justamente aprovechamos, digamos, a pasar un breve audio que teníamos, más que nada introduciendo lo que es el SIU. Así que estabas comentándonos que es una bacteria que está en el rumiante. Claro, entonces cuando se manipula en la faena mal, hace que cuando llega a la carnicería, esa carne siga contaminada. Por lo tanto, es bueno que la cocción de la carne sea buena, más de 72 grados, lo que significa que no tiene que estar rosada, tiene que estar amarronada o con un juguito transparente. Ahora bien, ¿por qué siempre hablamos de la hamburguesa y de la carne picada? Porque es la mala de la película. Y bueno, justamente porque al moler la carne, la bacteria que normalmente está en la superficie de los cortes, se internaliza y hace de que se multiplique dentro de lo que es la carne picada, donde hacemos por ahí hamburguesas, empanadas, cualquier tipo de comida. Por lo tanto, la cocción debe ser muy buena. El poder calórico que tiene la carne en su superficie tiene que llegar de la misma manera al centro de la hamburguesa o a toda la carne picada cuando estamos haciendo por ahí un relleno de empanadas. Bien, entonces, tengo una consulta, sí. Digamos, estamos hablando de la carne, pero si estamos hablando del rumiante, por ejemplo, la leche... Bueno, a eso iba. Ah, bien, perdón. Esto es la carne, yo hablé de la carne. Ahora bien, ¿qué pasa? También los derivados del animal, por ejemplo, los lácteos, ¿no es cierto?, no deben cortar la cadena de frío. Generalmente lo que conviene es que estén pasteurizados. Entonces, eso es muy importante, porque si no, también se puede contraer a través de los lácteos. ¿Qué pasa con las verduras y las frutas? También pueden tener síndrome urémico. ¿Por qué? Y porque cuando se utiliza, como en muchos lugares, que se riega con materia fecal para abonar las plantaciones, esa materia fecal puede estar contaminada y está contaminando las verduras, por ejemplo, o las frutas, en donde se regó y crecen a través de esto. ¿Qué pasa con las verduras? Si se cocinan, bueno, es una prevención que se hace, pero muchas de esas verduras y la fruta se come cruda. Sí, por lo tanto hay que lavarla muy bien, lavar la verdura muy bien. ¿Y cómo es muy bien? Y hay que lavarla con lavandina, con gotitas de lavandina, se dejan un tiempo reposar y después se enjuagan bien para que lógicamente no quede ese gusto. Sobre todo cuando se va a comer una verdura en forma cruda. También puede estar en el agua. ¿Por qué puede estar en el agua? Y porque cuando uno toma agua de perforación o cuando uno toma un agua que no está tratada, cuando uno se va a bañar a un arroyo o un río donde por ahí muy cerca de ese lugar hay animales, ¿no es cierto?, que defecan, que dejan sus heces en el agua, bueno, también puede estar contaminado. Claro. También, ¿cómo se puede contaminar uno en una pileta? ¿Por qué? Porque podemos tener alguna persona, por ejemplo, que lo bañemos en la pileta, que tiene una cepa que es de importancia que puede llegar a enfermar. Pero que ese bebé tiene, o ese niño es un portador sano, asintomático, no tiene ningún tipo de síntoma. Cuando ensucia el agua con el pañal, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué puede hacer? Puede contagiar a otro que esté predispuesto, porque no todo el mundo se contagia, solamente aquellos que orgánicamente están predispuestos a contraer la enfermedad lo pueden hacer. Muchos de nosotros, sin saberlo, somos portadores sanos. Por eso también es importante el lavado de manos y la higiene. ¿Por qué? Porque uno puede ir al baño, ¿no es cierto?, a lavarse las manos, estar en ese momento con una bacteria que está desde el serotipo que puede llegar a enfermar dentro de uno y uno no lo sabe ni se da cuenta, ¿no es cierto? Y con el contacto solamente en un plato, en cualquier lugar, en un alimento, sin lavarnos las manos podemos llegar a contagiar
a alguien que sí está predispuesto a enfermarse. Es una Por eso consulta, Miguel, las variantes son muy grandes. Discúlpame, con respecto a lo que me estás diciendo del lavado de manos, estos últimos años que ha habido otros tipos de problemas, como ha sido lo de la gripe y demás, que la gente comenzó también a utilizar el alcohol en gel y todo eso, ¿ha servido en algo esto, digamos, en cuanto a lo que son la cantidad de casos también de personas que han contraído el síndrome? ¿Ha servido a disminuir un poco o no? Por supuesto, totalmente ha servido. Fíjense ustedes lo importante que sería que el Estado hiciera campañas, ¿no es cierto?, nacionales de prevención, porque hay dos hitos muy importantes. En el año 1995 fue la gran campaña de cólera. Sí. Y en el año 2009 fue la campaña de gripe A. Sí. En esos 2 años disminuyó ostensiblemente la cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico en todo el país. Y si no hablábamos de síndrome urémico, claro, hablábamos de otras enfermedades, pero que contenían, por ejemplo, en el caso del cólera, siempre la higiene, el lavado de manos, el cuidado de cuando se tomaba agua, que fuese agua bien tratada, no agua que pudiera estar contaminada. En el caso de la gripe A, el lavado de manos fundamental, la utilización del alcohol en gel. Claro, uno se estaba cuidando contra una enfermedad y en realidad también se estaba cuidando contra otro tipo de problemas. Exactamente. Sin saberlo, quizás. Exacto. El síndrome urémico hemolítico es una de las 250 enfermedades de transmisión alimentaria que existen, pero es la más grave. Por eso, resguardándose de una enfermedad como es el SHU, podemos resguardarnos de todas las demás enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos que tener higiene, buena manipulación, buena cocción. Con eso mejoramos ostensiblemente, ¿no es cierto?, la posibilidad de contraer la enfermedad. Bien. Miguel, ¿nos podés comentar cuáles son los síntomas que presentan los chicos? Bueno, los síntomas pueden ser variados. Por ejemplo, pueden empezar primero con un poco de fiebre que no supera en general los 38 grados y medio, pueden tener dolor de cabeza, vómitos, empiezan con diarrea, una diarrea que puede ser primero acuosa y después se convierte en sanguinolenta. Entonces los papás tienen que tener mucho cuidado cuando eso ocurre. Cuando hablamos de una diarrea sanguinolenta, no necesariamente tienen que ser gotas o chorros de sangre, son simplemente a veces unos hilitos muy finitos de sangre que hacen que la diarrea sea preocupante. Pueden tener convulsiones, pueden tener manchas en la piel. ¿Por qué? Porque la bacteria ataca no solamente a los riñones, sino también ataca al intestino, a los glóbulos rojos y puede atacar también al sistema nervioso. ¿Y cómo se le explica esto, perdóname, a un nene, por ejemplo, como los programas que ustedes hacen en las escuelas, a los nenes de 4 o 5 años que a lo mejor están aprendiendo ellos mismos a ir al baño, digamos, si ven esas cosas también, digamos, en cuanto a su propia limpieza? Porque una cosa es cuando uno es padre que quizás le cambia los pañales a su hijo o algo y verifica también toda esta cuestión, pero... Sí, por eso es muy importante que los chicos sepan lo que tienen que hacer, el lavado de manos. Nosotros cuando hacemos cosas serias, lo que hacemos también es dejarle un listadito a los maestros y directores para que hagan un seguimiento de esos chicos, para saber cuál es la reacción de los chicos, si aprendieron, si asimilaron, cuál es la reacción de los papás. Los chicos a veces van a la casa normalmente y hablan del tema y le dicen a la mamá: te lavaste las manos, cocíname bien la comida, lavaste las verduras, porque se acuerdan de lo que en este caso el Monocon les explicaba cómo tenían que hacerlo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta a veces porque la reacción de los padres preguntan, llegan al colegio y preguntan qué fue lo que pasó, por qué el chico dice eso, qué le explicaron. O también tenemos como un caso que nos causó mucha gracia, que una mamá vino a quejarse al colegio para decir que cómo llevaban un mono al colegio y si ese mono estaba vacunado, pensando que era un mono real, claro, ¿no es cierto? Quiere decir que el chico comentó en su casa y era un títere. Bueno, todas esas cosas nosotros les vamos haciendo un seguimiento y ahí nos damos cuenta cómo absorben los chicos el conocimiento y cómo lo trasladan rápidamente en sus hogares, ¿no?
Perfecto, Miguel. Bueno, entonces, si alguna de los oyentes quiere comunicarse con ustedes, la página es apresuh.org, es APRESUH.org. Así es, ¿Sí? También pueden hacerlo a través de Facebook, buscan Apresuh con H final y lo pueden hacer. Pueden también hacerlo a través del mail, comunicándose a info@apresuh, siempre con H final, .org. Y bueno, aquellos que quieran comunicarse telefónicamente lo tienen que hacer al 0291 154 43 46 86. Bien. Nosotros estamos llegando a muchos lugares, gracias a Dios. Somos una entidad muy nuevita, pero bueno, realmente estamos en la provincia de Buenos Aires trabajando mucho. Hemos dado charlas en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa. Ahora llegamos a través de la difusión de nuestra folletería, de nuestros afiches y bueno, de todos, de unos CD que también tenemos, a Formosa, a Rosario, a Tucumán. Y bueno, esto queremos que se siga extendiendo para que todo el mundo sepa de qué se trata y la gravedad que contiene esta enfermedad, una enfermedad que también tiene la particularidad de que hace que los padres se sientan culpables de todo esto. ¿Por qué? Porque generalmente se hace muy difícil poder determinar el factor de contagio. Por lo tanto, siempre queda una duda del papá y en la mamá de saber cómo pudo haber evitado y no lo hizo de que su hijo se enfermara. Claro. Tenemos un índice del 3 al 4% de mortalidad en los chicos año tras año, y un alto índice de chicos que quedan con disfunciones renales, que están a la espera de un trasplante de riñón, o con chicos que quedan con problemas en su sistema nervioso, que hacen de que, por ejemplo, tenemos el último caso que se ha dado acá en Bahía, tenemos varios casos este año ya. Sí, una nena tienen 13 casos. ¿Los 13 casos que figuran en su página son en todo el país o en Bahía únicamente? Son solamente acá en Bahía. Región, solo en esta región. Una nena que ha quedado ciega en este momento, hace pocos días que le acaban de dar el alta. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Es una enfermedad grave y con alto índice de desconocimiento por parte de la población. Necesitamos fundamentalmente que el Estado tome conciencia de todo esto y que no tape los casos, o sea, que no se dan a conocer en ningún lado. Necesitamos más controles en las comidas, en los alimentos, que no los tenemos, controles en los frigoríficos, controles en los negocios, controles en todo lo que es la alimentación que llega a nuestro hogar. También la colaboración de los médicos para que instruyan a los pacientes de lo que es esta enfermedad, que es una enfermedad cotidiana. Y fundamentalmente el tomar conciencia cada uno de nosotros de tratar de mejorar nuestro aseo, nuestra manipulación en nuestro hogar, que a veces parece una tontería, pero que después cuando trae serias consecuencias nos arrepentimos. O sea que es una conciencia, nosotros en nuestro eslogan decimos que el síndrome urémico hemolítico es una responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros somos parte de todo esto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias realmente por haberte comunicado con nosotros. La verdad que nos interesaba mucho hablar sobre el trabajo que están llevando desde la asociación. Y bueno, esperemos que aquí alguno de los oyentes les haya interesado también para ponerse en contacto con ustedes y quien te dice armar una especie de sede aquí en Paraná. Con mucho gusto, Cecilia. Te decía muy agradecido porque el periodismo es una vía muy importante de comunicación para llegar a la gente, así que un gusto haber dialogado con vos y un saludo para todos los oyentes y toda la gente de Paraná. Perfecto, muchísimas gracias. Miguel Caraciolo, entonces, de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico. Estamos llegando al final del programa. Antes de despedirme, quiero decirle que, bueno, como decía Miguel, es muy importante la prevención, es muy importante limpiar todos los alimentos. Los datos indican que el lugar de consumo del alimento sospechoso es en un 70% en el domicilio. Esto significa que el producto se lo ha comprado crudo y no se ha cocinado debidamente en su casa, o no se ha tenido también en cuenta las medidas
higiénicas para elaborar un alimento seguro. Del resto, el 20% fue consumido en un local comercial y el resto en instituciones. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado el programa. Nos despedimos hasta la próxima semana, el sábado a las 18 horas aquí en La Puerta Está Abierta.